Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Les hablamos desde Edúcate para Educar. Edúcate para Educar ya cumple 20 años en la capacitación docente. Este 14 de octubre de 2025 cumplimos 20 años en el tema de la capacitación docente alrededor de la legislación educativa en Colombia y sus 26 normas, leyes, decretos, resoluciones, directivas. De este podcast, por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Haga el ejercicio. Tome lo bueno y deseche lo malo. Aquí no reclamamos la verdad absoluta, aquí le generamos una reflexión en sana crítica para que usted la aborde en lógica y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero toca que lo use de vez en cuando para que no se metan problemas penales, civiles, disciplinarios, de lo contencioso administrativo o por ahí en una reparación directa o si es de un colegio oficial o público en una acción de repetición. Artículos 90 y 91 de la Constitución. Oiga, léalos, le conviene. A veces la gente cree que uno habla por hablar o no falta el ignorante, el pelele, el fantoche, que no se sabe ni cómo llegó a profesor y ni siquiera lee los artículos y ya está criticando y hablando pendejadas. No, vaya, busque los artículos, instrúyase, léase, prepárese, blíndese. Artículo 90 y 91 de la Constitución. El que da la orden, ese responde. Y el que la obedece ciegamente, también. Vaya, revise los artículos 90 y 91 de la Constitución y me cuenta. Este podcast de hoy, este audio de hoy, lo voy a generar con fecha y todo, para que después no digan que no le avisamos, para que después no digan que no le avisamos. Yo llevo diciéndoles clara, taxativa, puntual, precisa y sin descanso. Llevo diciéndoles 4 años. Llevo diciéndoles 4 años de todas las maneras, de todas las formas, en todos los idiomas, con todos los ejemplos, con la mayor cantidad de casuísticas. Que las faltas nunca han desaparecido del manual. Que eso es un invento de gente ignorante, pusilánime, mediocre, pelafustanes y mequetrefes que cursan allá labores en el Ministerio de Educación y en las Secretarías de Educación. Gente que no tiene el conocimiento, no tiene la experticia, que hacen una interpretación de la norma como se les da la gana, como ellos quieren, a su acomodo, a su antojo. Pero cuando llega lo penal, cuando llega lo civil y cuando llega lo disciplinario, y solo cuando llegan estos tres es que usted se da cuenta que le metieron los dedos en la boca, que lo engañaron, que lo indujeron a error y que usted es el Paganini. Usted es el que va a voltear. Llevo 4 años diciéndolo, pero hoy quiero hacer un énfasis muy fuerte en ese aspecto. Hoy es 28 de julio de 2025. Lunes 28 de julio de 2025. Voy a repetir por enésima vez
lo que llevo diciendo 4 años en todos los idiomas y con toda la casuística. Las faltas nunca han desaparecido del manual. Vuelvo y le reitero, eso es una pésima interpretación, ridícula interpretación, aberrante interpretación, que en nada se acompasa con la norma legal vigente. Ni el decreto 1965 del 2013, de sus artículos 40 al 44, tiene la fuerza vinculante de ley para poder cambiar, reformar, adicionar, suprimir de la ley 115 del 94, porque eso sería como que un soldado le está dando órdenes a un general. Pero la gente no ha querido creer y se revuelcan en su ignorancia, y pues uno ya no está como para entrar en debates estériles, y uno ya no está para seguir tirándole las perlas a los cerdos. Allá cada cual en su lora, en su problema, en su situación. Ya 4 años se les ha dicho y la gente sigue con su misma lora y con su mismo cuento, y es que la secretaría dijo, y es que la secretaría dijo. Venga, deje la ignorancia por un rato, siéntese en una silla que tenga sentido común, siéntese en una silla que tiene lógica y entienda los conceptos claros, puntuales, precisos, taxativos de la norma. ¿Por qué? Por la sencilla razón, mi querido príncipe, mi querida princesa, mi príncipe y mi princesa hermosa, por la razón de que usted está sometido al imperio de la ley. Usted está sometido al imperio de la ley. Usted no está sometido al imperio de los funcionarios ni de sus interpretaciones bizarras, ignorantes, pusilánimes y mediocres. Pero si usted se quiere meter en problemas, cuando le llegue lo penal, cuando le llegue lo disciplinario, cuando le llegue lo civil, cuando le caiga encima una reparación directa, o cuando le caigan los artículos 90 y 91 de la Constitución, ahí veremos otro idioma y ahí nos daremos cuenta quién es quién. A mí me dicen que soy un perfecto ignorante, que yo no sé de eso, que la legislación no dice eso, que eso es una interpretación balurda, y yo, bueno, pues ustedes tendrán la suya y yo tengo la mía, ambas respetables, hasta que lleguen otros ámbitos de poder, otros ámbitos de jerarquía, que llegue lo penal, lo civil, lo disciplinario, lo contencioso administrativo, una acción de repetición o una demanda por reparación en daños y perjuicios. Entonces quiero aclararle, el papá biológico y jurídico de las faltas, por lo cual yo me enquisto y me vuelvo recalcitrante, cansón, fastidioso con el tema de que las faltas no han desaparecido del manual de convivencia, pues es porque el papá biológico y jurídico de las faltas es el artículo 87 de la ley 115 del 94. Tiene que tener usted una pésima comprensión de lectura, como la que tienen los señores del Ministerio de Educación, allá en su oficina jurídica, una pésima comprensión de lectura, como la tienen estos supuestos asesores de la Secretaría de Educación, para que usted salga a decir que del artículo 44 al 40 del decreto 1965 del 2013, que me lo sé de memoria, supuestamente modificaron y pasaron de las faltas que son disciplinarias a las situaciones que son conductuales.
No sé cómo sacan ese conejo del sombrero, no sé, toca que le pregunte a esos magos, hágales un derecho de petición y que le expliquen a usted jurídicamente cómo es que las faltas que son disciplinarias se convierten en situaciones que son conductuales. Vaya, pregúnteles a ellos porque ellos son los de la aberración jurídica, yo no. Yo no me inventé esa aberración jurídica ni esa actuación bizarra. Voy a leer taxativo y desglosamos, a ver si entiende usted, el error y la pésima comprensión de lectura que tienen estos funcionarios. No sé ni cómo llegaron a asesores, la verdad. El artículo 87 de la ley 115 del 94, que tiene 31 años en vigencia, 31, en su artículo 87 se lee taxativo. Reglamento o manual de convivencia. Le hace que por ningún lado, como salen a decir estos ignorantes mequetrefes y badulaques, en ningún lado dice pacto de convivencia. Deje de estar hablando ridiculeces y de repetir como lora cosas que no tienen sentido jurídico. ¿De aclaro? Reglamento viene de reglas o directrices o parámetros y mento de mentar, de decírselas, de dárselas a conocer. Eso traduce reglamento. Mentar unas reglas o señalar unas directrices o pautas. Y manual de convivencia es una directriz expresa de cómo mantener una sana convivencia en el ámbito escolar. Ahora, cuando la norma es taxativa y le dice a usted que se llama el reglamento o manual de convivencia, ¿de dónde carajos usted se inventa? ¿Quién es el payaso ridículo que va y se inventa que es que el manual de convivencia o reglamento ahora ya no se llama reglamento ni manual de convivencia, sino que un payaso ridículo se le ocurrió que ahora se llaman pactos de convivencia? Y yo le tengo una mala noticia. Cuando usted tiene la norma taxativa que se llama reglamento o manual, pero usted le quiere cambiar el nombre a pacto de convivencia o acuerdo de convivencia, usted está violando la ley, payaso ridículo, porque usted le está cambiando el sentido taxativo a la norma. En segundo lugar, la norma no dice aquí por ningún lado ni acuerdo, ni convenio, ni pacto, porque pacto es que usted y yo pactamos encontrarnos a las 4 de la tarde. Y yo no pude llegar a las 4 porque se me pinchó una llanta, porque hubo un trancón, porque hubo un accidente, porque un perro me mordió la media, porque 20 millones de cosas. Y por violar o romper o faltar a ese pacto, usted no me va a sancionar. Lo cual haría que cuando usted dice pacto, eso no es jurídico, mijo. Usted no puede sancionar al estudiante porque solo se remite a un simple pacto. Cuando usted me habla de un acuerdo, no es que acordamos que yo le daba a usted 3 horas para que usted tuviera libres, pero lo acordamos, pero entonces yo no le cumplí, pero entonces yo falté a mi acuerdo. Y por faltar a ese acuerdo, usted no me va a echar a la cárcel. Ni usted me va a sancionar. Ni usted me va a meter el derecho sancionador porque yo violé el pacto o porque yo violé el acuerdo. Eso es de lo más payaso y de lo más ridículo que usted puede salir a decir. Tan payaso y tan ridículo como cambiarle lo taxativo de la norma. Y venir a salir usted a decir que entonces ya no se llama artículo 87, reglamento o manual de convivencia, sino que se llama artículo 87, pacto o acuerdo de convivencia. Y yo desconozco
¿cuándo carajos le cambiaron el sentido a la norma? Y yo desconozco cómo hace usted o cómo harán esos magos allá, dizque para poner el decreto 1965 del 2013, que lo que hace es reglamentar la ley 1620 del 2013, lo ponen dizque por encima de la ley 115 del 94 en su artículo 87. Absolutamente payaso y absolutamente ridículo. Un decreto reglamentario jamás va a estar por encima de una ley, y mucho menos de la ley 115 del 94, que es la ley máxima de la educación en Colombia, para venir a ser derogada o cambiada, reformada por un simple decreto que está reglamentando a otra ley completamente diferente, que es la 1620 del 2013. Pero eso es lo que le venden a usted estos badulaques mediocres, y usted come entero. Sigamos leyendo. Entonces ya sabe que de ninguna manera se llama ni pacto ni acuerdo de convivencia, mijo. Se llama como la ley lo dice, no como a usted le dé la gana de cambiarlo. Se llama reglamento o manual de convivencia, y está en el artículo 87 de la ley 115 del 94, que no ha cambiado, no ha sido adicionado, reformado, mejorado, suprimido, no se ha declarado inexequible, no se ha declarado condicionalmente exequible, sigue absoluta, total y radicalmente vigente, taxativo. Primero, se llama reglamento o manual de convivencia. Deje de estarle cambiando el nombre a la norma, porque créanme que eso se ve supremamente payaso y supremamente ridículo. Dice los establecimientos educativos. Cuando dice eso, pues está diciendo, en comprensión de lectura, los colegios privados, los colegios oficiales, sabatinos, nocturnos, por ciclo, militares, cristianos, adventistas, de testigos de Jehová, todos los colegios, le está diciendo a usted, porque está generalizando los establecimientos educativos. Dice, tendrán un reglamento o manual de convivencia. Por segunda ocasión, ratifica que ni se llaman pactos ni se llaman acuerdos. Que cuando usted le dice al manual de convivencia que es un pacto o que es un acuerdo, usted es un mero payaso ridículo que está violando la ley. Le está poniendo nombre a lo que ya tiene y que ya se le otorgó la ley, pero a usted se le dio la gana de cambiárselo. Que es lo mismo que salir usted a decir, dice que no, vamos a resignificar el manual. Y yo los escucho con esos términos tan rebuscados y tan payasos y tan ridículos, tan repugnantes, que no saben ni siquiera en la etimología qué traduce eso. Venga, mijo, resignificar traduce darle otro significado. Y yo no entiendo cómo es que usted le va a dar otro significado a la ley, a la norma, a lo taxativo de la norma y de la ley. No entiendo cómo usted resignifica un manual de convivencia. No le entiendo su término badulaque, pelafustán y mediocre. Los manuales de convivencia no se resignifican, porque usted no les puede dar un nuevo significado. No sea ignorante. Usted lo que puede es mejorar, actualizar, reformar, adicionar, suprimir, actualizar. Pero a mí cuando me dicen, no, que es que para la resignificación, no, gracias, que le vaya bien. Sus términos ridículos y payasos, úselos allá usted que no se entiende ni siquiera lo que está hablando. Un manual de convivencia no se resignifica porque usted no puede darle un nuevo significado a lo que la ley ya le dio. Como estar usted diciendo que el reglamento o manual de convivencia ahora se llama pacto o acuerdo. Absolutamente ridículo. Dice aquí, por segunda ocasión en el mismo artículo, que los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia.
es en ese reglamento o manual de convivencia en el cual se definen, y aquí es donde viene lo chévere, en el cual se definen o se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. Entonces, ese manual de convivencia, ¿qué tiene que tener? Ese reglamento tiene que tener taxativo cuáles son los derechos de los estudiantes. Entonces, el derecho a la educación, que es primordial, pero que no es absoluto, como muchos payasos ridículos salen a decir. Ah, que es que tiene derecho a la educación, y entonces por tener derecho a la educación puede fumar marihuana, por tener derecho a la educación puede agredir al otro, por tener derecho a la educación puede venir al colegio a robar, a hurtar, por tener derecho a la educación puede venir a consumir vapeadores, por tener derecho a la educación puede consumir marihuana, por tener derecho a la educación puede embarazar a la compañera, por tener derecho a la educación puede pegarle al profesor, por tener derecho a la educación puede amenazar a los demás compañeros. Entonces ahora por tener derecho a la educación es una carta blanca para delinquir. Eso es lo que me están diciendo a mí esta horda de ignorantes cuando salen a decir que el derecho a la educación es un derecho absoluto, que es absolutamente ridículo y payaso. Ahora, cuando dice que allí se definen los derechos, es porque los estudiantes en efecto tienen unos derechos, pero que están consagrados en el artículo 13 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 13? Que frente a la ley, oiga, ahí no dice frente a la Secretaría de Educación, ni frente al Ministerio de Educación, ni frente a los funcionarios de la Secretaría ni del Ministerio, porque usted no está sometido al imperio de los funcionarios. Además de que muchos de ellos son meros peleles, pelafustanes, mequetrefes, que simplemente fueron puestos allá como una cuota política. Pero va y mira usted si tienen conocimiento de la ley o conocimiento de la norma o conocimiento de la legislación educativa vigente y no tienen ni la menor idea. Vaya, pregúnteles, a ver, haga la prueba, haga un checklist y va y le mete un derecho de petición a la Secretaría de Educación o al Ministerio y pregúntele que cuáles son las 26 normas, 26, cuáles son las 26 leyes, normas, decretos, resoluciones y directivas que gobiernan la legislación educativa a 2025. Y en el segundo punto les pregunta que cuáles son las 17 nuevas sentencias, 17 nuevas sentencias de la Corte Constitucional para el ámbito escolar en 2023, 2024, 2025. 17 nuevas sentencias. Vaya, hágale esas dos preguntas a esos magos y sabios del Ministerio de Educación. Vaya, hágales la preguntita 1 y 2 en derecho de petición y me cuenta. Vaya, hágale ese mismo derecho de petición al asesor jurídico allá de su Secretaría de Educación, certificada, y se desengaña de la idoneidad de estos personajes. Entonces aquí, cuando se afirman que hay derechos, significa que tiene que haber unas normas que pauten o que le brinden unas directrices claras de a qué se hace acreedor y qué le tiene que respetar usted al estudiante. Entonces, el derecho a la educación, que repito, no es absoluto, porque si fuera absoluto, no existiría el artículo 96 de la ley 115 del 94. Ay, pero me cambió el artículo. Es que toca cambiarlo, mijo, porque el artículo 96 de la ley 115 del 94, hace 31 años, dice que usted sí puede expulsar a un estudiante del ámbito escolar. No esa basura mentirosa que le están vendiendo a usted los señores del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación, hablando basura, que es lo único que saben hablar basura. El artículo 96 de la ley 115 del 94 sigue absoluta, total y radicalmente y tajantemente vigente. Y el artículo 96 de la ley 115 del 94, hace 31 años,
Dice taxativo, permanencia en el establecimiento educativo. Y dice, el reglamento interno de la institución educativa, o sea, ¿quién? El manual de convivencia, ningún acuerdo ni ningún pacto, deje de estar hablando payasadas, no. El reglamento interno, o sea, el manual de convivencia escolar, establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel. No es el juez de la República que se extralimita en funciones violando este artículo. No son esos delincuentes que se hacen pasar por jueces de la República y violan este artículo. No. No son los magistrados de la Corte Constitucional, porque tampoco pueden pasar por encima de este artículo 96 como se les da la gana y como lo han hecho muchas veces. Tendrían que entrar a estudiarlo en una demanda y declararlo inconstitucional o condicionalmente exequible o derogarlo. Pero resulta que el artículo 96 de la ley 115 de 1994 lleva 31 años vigente y sigue vigente, mi papá. Y no lo han derogado ni lo han declarado condicionalmente exequible los señores de esta corte inconstitucional que se pasan por la faja este artículo. Entonces, es el reglamento interno de esta institución educativa el que establece las condiciones para saber si el estudiante va a permanecer en el colegio, en el plantel, pero a renglón seguido dice, es el manual o el reglamento interno de la institución educativa el que establecerá las condiciones y define el procedimiento en caso de exclusión. O sea que hace 31 años le han dicho a usted que sí puede expulsar a un estudiante, sí lo puede excluir del plantel y del colegio, pero los señores del Ministerio de Educación, hablando basura, induciendo al error, diciendo mentiras, acudiendo a la falacia, engañando a la gente, dicen que usted no puede cancelar una matrícula, que usted no puede excluir a un estudiante del ámbito escolar. Para que ellos salgan a decir eso y para que esa basura llegara a ser cierta, pues tocaría derogar este artículo 96 de la ley 115 del 94, que reitero, sigue vigente, que reitero, usted está sometido al imperio de la ley, pero aquí los magistrados de la Corte Inconstitucional, aquí los jueces de la República y aquí los señores del Ministerio de Educación y de las secretarías se pasan por la faja la ley, no tienen comprensión de lectura y hacen lo que se les da la gana. Ahí demuestran la idoneidad del cargo que desempeñan. Entonces, dice después que el procedimiento en caso de exclusión, o sea que es el manual de convivencia el que le determina a usted si el estudiante sigue estudiando o si el estudiante le generan un cambio de ambiente pedagógico. O sea que ya no se lo aguantan porque se la pasa violando el manual de convivencia y violando las normas o el reglamento que aparecen allí taxativo en ese reglamento o manual de convivencia. Ahora, luego, a renglón seguido, nos devolvemos al artículo 87, que sigue absoluta, total y radicalmente vigente, tajantemente vigente, absolutamente vigente. Y en ese artículo 87, leamos bien, en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. Y aquí es donde aparece, emerge, se gesta la paternidad jurídica, eso se llama hermenéutica. Aquí se gesta la paternidad jurídica de las faltas. ¿Por qué? Porque si en el manual de convivencia se definen los derechos y las obligaciones de los estudiantes, pues cuando un estudiante falta o viola o vulnera o se sustrae de sus obligaciones, pues eso se llama una falta, mijo.
Pues eso es lo que se llama una falta. ¿Por qué? Porque es en el manual de convivencia en donde se definieron ya los derechos y las obligaciones de estos estudiantes. Pero al definir las obligaciones, o sea, a lo que están sometidos, pero ellos faltan a ese sometimiento, o lo violan o vulneran, inaplican, desatienden, aparece una falta. Que de una manera ridícula, absolutamente ridícula, ininteligible, aberrante, repugnante e ignorante, salen a decir los funcionarios del Ministerio de Educación que es que esas faltas no se pueden catalogar como faltas leves, ni faltas graves, ni faltas muy graves. Ese es el invento, la falacia, la basura, la mentira, la basofia que se inventan esos señores asesores del Ministerio de Educación y los secundan estos ignorantes de las secretarías de educación. Y yo le voy a aclarar a usted. ¿Cómo va a decir usted en sentido común y jurídicamente explíqueme? Cuando usted me lo explique jurídicamente hablamos otro idioma. Explíqueme jurídicamente usted cómo carajos es que yo le voy a dar el mismo nivel de gravedad cuando un estudiante le pega un grito al otro y le echa un madrazo o le falta el respeto, le recuerda a la mamá. Y que eso está en el mismo nivel o sería la misma falta que ese estudiante meterle un bofetón, meterle un puño al compañero y recordarle la mamá. Y que eso está en el mismo nivel o que eso es exactamente lo mismo que apuñalarlo, meterle una puñalada en un brazo y recordarle la mamá. Esa es la payasada, la ridiculez, la basofia, la mentira, la basura que venden estos señores del Ministerio de Educación Nacional, asesores jurídicos. Ahí tengo las respuestas, casi de 14 derechos de petición para aprobarlo. El día que lo necesiten, ahí los tengo, mi amor. No se preocupe que yo no hablo por hablar, porque yo estoy grabando un podcast, un audio, y está quedando grabado todo lo que digo. Yo tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Salen a decir que las faltas de ninguna manera pueden ser faltas leves, ni faltas graves, ni muy graves, que porque es que el derecho sancionador no es igual que el derecho disciplinario de los funcionarios públicos, ni el derecho sancionador de los estudiantes es igual que el Código Penal. Y en proporciones, estos señores lo están induciendo al error a usted. Porque yo encuentro en las cifras del CIUSE, que también las tengo por derecho de petición el día que las necesite, mi amor, mi princesa linda, mi príncipe. Resulta que en el CIUSE usted tiene homicidios, tentativas de homicidios, abusos sexuales, consumo de droga y cualquier cantidad de situaciones tipo 3. Y ni siquiera han metido la ideación suicida ni la inducción al suicidio. No aparecen en el CIUSE, vaya, haga el intento a ver. Pero usted me está diciendo a mí que todos estos delitos, que son gravísimos, y que son situaciones tipo 3, que no pueden llegar a ser faltas graves, que eso es lo mismo que un escupitajo en la cara, dicen estos señores de manera payasa y de manera ridícula, induciendo al error a la gente y metiéndolos en unos problemas brutales. Entonces, el papá jurídico, ideológico de las faltas leves, graves y muy graves sigue siendo el artículo 87 de la ley 115 del 94, hace 31 años, y por eso mi afirmación, en la cual me ratifico, me reitero y resalto, hoy 28 de julio
de 2025, que llevo 4 años diciendo, 4 años llevo diciendo, ahí están los audios, están los podcasts, están los videos, las capacitaciones. 4 años llevo diciendo que las faltas nunca han desaparecido del manual de convivencia, que llegará el momento en donde estos badulaques y mequetrefes ignorantes tendrán que conocer su error y tendrán que volver las faltas al manual de convivencia, porque esto se les está desbordando, se les está saliendo de las manos, ya tienen homicidios, secuestros, extorsiones, ya tienen allí abusos sexuales por doquier, ya tienen tentativas de homicidio, ya tienen homicidios, ya tienen lesiones personales por doquier, ya tienen extorsiones por doquier, ya tienen ideaciones suicidas y suicidios por doquier. Y ellos siguen hablando su basura de que todo en el manual tiene que ser pedagógico, que porque el manual no es punitivo. Usted siga con ese caldo y verá cómo le va. Porque cuando eso escala a lo penal, a lo disciplinario, a lo civil, a lo contencioso administrativo o a una demanda por reparación por daños y perjuicios, ahí nos miramos las caras. Ahí nos miramos a ver quién tiene la razón. Si los señores allá que le venden su basura y su mentira, o si usted está metido hasta el cuello en una complicidad por omisión y cuando les va a ir a reclamar, ellos les salen con el cuento de que no, que ellos solo dan unas directrices y unas pautas, que eso no tiene fuerza vinculante de ley. Ay, ay, ay. Y así lo van a dejar. Entonces, entienda que las faltas, su papá biológico y jurídico es el artículo 87 de la ley 115 del 94. Mientras que las situaciones, el papá biológico es un decreto, que es el 1965 del 2013, subsumido, aclaro, resalto, reitero, no derogado, sino subsumido en el decreto 1075 del 2015. Y que las faltas son disciplinarias, mientras que las situaciones son conductuales. ¿De dónde sale eso? Pues muy sencillo, mijo, de que las situaciones son conductas. ¿Por qué lo digo? Porque tengo comprensión de lectura. Porque resulta que hay situaciones tipo 3, que son conductas delictivas o conductas delictuales. Por consiguiente, se entenderá por comprensión de lectura que si hay situaciones que son delictuales o delictivas, pues son conductas, no disciplinas. Yo nunca he escuchado el término disciplina, no, yo nunca he escuchado el término disciplina en lo penal, ni en factores penales, para que lo entienda. Usted no puede hablar de una situación delictual y llegar a decir que eso es una falta penal. No, es una conducta penal, pero no una falta. Es una conducta penal, una conducta delictiva. Así de sencillo. Entonces las faltas son disciplinarias, son del ámbito escolar y las construye la comunidad. Las construye la comunidad. La comunidad quiere y pone en el manual lo que ellos consideran como faltas y le asignan la gravedad. Falta leve, falta muy grave, o falta excesivamente grave, o falta grave. Punto. Es la comunidad. Mientras que en las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 ya se las demarcaron y se las demarca la ley, se las demarca el decreto. Esas no las construye usted en comunidad. Ya se las están demarcando, le dan las pautas, los parámetros, la línea a seguir. Mientras que en las faltas no.
Las faltas las construyen ustedes porque son esas vulneraciones o violaciones a las obligaciones que adquieren y a las cuales se someten los estudiantes al firmar la matrícula. Ahora, cerremos el caso. Los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo, o sea, estarán aceptando el reglamento o el manual de convivencia. De ahí es de donde surge que también sale una horda de payasos y ridículos ignorantes a decir que los manuales de convivencia toca cambiarlos al capricho de los papás. Que porque el libre desarrollo de la personalidad salen a decir estos badulaques y mequetrefes ignorantes. A ver, papá, el artículo 68 de la Constitución dice que el padre de familia puede elegir la educación que quiera para su hijo. Elegir es un verbo, mijo, cuyo sinónimo es seleccionar. Elegir, su sinónimo más cercano es escoger o seleccionar. Elegir no tiene nada que ver con imponer. Para esos ignorantes que no saben nada de etimología y que dicen que no, que es que el libre desarrollo de la personalidad y que los manuales se tienen que someter a los padres de familia y al libre desarrollo de la personalidad y a los caprichos de los papás. Y se lo he leído incluso a magistrados. Y ahí es donde uno se da cuenta que son unos absolutos ignorantes, peleles y pelafustanes los que alguna vez llegan a esas cortes. Y ahí se da cuenta usted que son personajes que llegaron por cuotas políticas de senadores amigos, pero no realmente porque conozcan de la norma legal vigente, la Constitución y demás. Porque cuando usted llega y dice que saltándose y violando, pisoteando, inaplicando, desatendiendo el artículo 68 de la Constitución, que dice que el padre de familia puede elegir, y violando el artículo 87 de la ley 115 del 94 vigente, salen a decir que el manual de convivencia se tiene que cambiar al capricho de un estudiante, violando de paso el artículo primero de la Constitución que dice que prevalece el interés general por encima del particular, y violando el artículo 13 de la Constitución que dice que ante la ley, porque estamos sometidos al imperio de la ley, ante la ley todos somos iguales. O sea que si hay 500 estudiantes en un colegio, los 500 se tienen que someter al mismo manual. Eso es lo que está diciendo la Constitución en su artículo primero, en su artículo 13, en su artículo 68 y en el artículo 87 de la ley 115 del 94. Que si hay 500 estudiantes se someten a un manual. No lo que dicen estos payasos, mequetrefes y badulaques, incluidos magistrados de la Corte, que salen a decir que no, que hay estudiantes que tienen supraderechos y que toca cambiarles el manual al acomodo, al capricho de lo que a ellos se les dé la gana, violando el artículo 68 de la Constitución y violando el artículo 87 de la ley 115 del 94 y violando el artículo 13 de la Constitución y violando el artículo primero de la Constitución, y llegaron a magistrados. Una maravilla. Entonces quiero que usted entienda que las faltas nunca han desaparecido del manual, que el artículo 87 de la ley 115 del 94 sigue absoluta, total y radicalmente vigente, y que en menos de lo que usted espera ya le van a salir a decir que toca volver a meter las faltas en el manual, se lo garantizo. ¿Por qué? Porque todas esas aberraciones jurídicas que han venido induciendo al error a rectores, coordinadores, orientadores y profesores en el ámbito escolar es lo que tiene los colegios convertidos en lo que están. Y eso es culpa, aquí lo digo, queda grabado, eso es culpa absoluta, total y radicalmente del Ministerio de Educación y su discurso basura de que todo es pedagógico. No, papi, en la vida real
estos estudiantes, no sé si esos badulaques allá, esos mequetrefes, esos fantoches ignorantes que se inventaron ese discurso, no sé en qué realidad vivan, pero en la realidad que vivimos los colombianos de bien, sometidos a la ley y sometidos a las leyes de la República, cuando estos estudiantes lleguen a la vida real, mijo, hay una vida real. En la vida real hay código de policía o ley de convivencia ciudadana, que es la 1801 del 2016. No la han derogado, mijo, sigue vigente. En la vida real existe un código penal que le va a dar cárcel. En la vida real hay un código civil. En la vida real hay un código disciplinario. En la vida real hay el código de policía o de convivencia ciudadana. En la vida real hay un código de la infancia y la adolescencia. En la vida real, los mayores de 14 años ya cometen delitos o infracciones de ley. Está en el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. En la vida real, cuando los menores de 14 años cometen delitos o infracciones de ley, responden los papás. Eso es el artículo 142 de la Ley de Infancia. Pero salen badulaques, mequetrefes, ignorantes a decir que todo en los manuales de convivencia es pedagógico y que violemos el artículo 1 de la Constitución, violemos el artículo 13 de la Constitución, violemos el artículo 68 de la Constitución, violemos el artículo 87 de la Ley 115 del 94, violemos el artículo 96 de la Ley 115 del 94, violemos el artículo 2.3.4.3, literal C de casa del decreto 1075 del 2015 y de paso violemos el artículo 22, numeral 6 de la Ley 1620 del 2013 y que violando todos esos, eso es legal, porque las faltas desaparecieron del manual según ellos. Una maravilla. Ahí le dejo esa pequeña reflexión. Simplemente le digo, tome lo bueno, deseche lo malo, vaya, busque los artículos, lea, instrúyase, capacítese, tome lo bueno, deseche lo malo, pero no se deje guiar por pelafustanes, por mequetrefes, por badulaques, por payasos ignorantes que lo van a meter a usted en un problema delicado. Tengo 4 casos que me llegaron la semana pasada, 4 casos estoy manejando como perito. Yo soy perito en legislación educativa hace 20 años. Ni empecé ayer, ni somos una empresa de garaje, mijo. 14 de octubre de 2025 cumplimos 20 años. Y me llegaron 4 casos la semana pasada en donde la secretaría, como buena chimoltrufia, primero dijo una cosa, después dijo otra, los profesores se dejaron embaucar, cometieron los errores, hicieron las embarradas y ahora esa misma Secretaría de Educación que los indujo al error, les abrió disciplinario, les abrió pliego disciplinario. Los mismos que los capacitaron mal y los indujeron al error, esos mismos ahora los están investigando en un pliego de cargos. Una maravilla. Ahí le boto el dato como para que se ubique. Y siga usted confiando de lamebotas y sobachaquetas de sus propios verdugos. Siga en esa, que le va a ir bien. Si necesita alguna instrucción, capacitación, orientación, usted necesita un refuerzo, usted necesita que le colaboremos en las reformas, actualización, mejoras, adiciones de su manual de convivencia del texto, o necesita una capacitación docente, o necesita profundizar esta información, 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional, los lunes a viernes hábiles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y este es un podcast, un audio producido para los profesores, coordinadores, orientadores y rectores que se someten al imperio de la ley. 305-416-0114.
nuestro WhatsApp institucional de contacto. Espero haberle sido útil. Que mi Dios me lo bendiga. Un feliz y bendecido resto de día.